días a todos y a todas. Gracias por estar aquí un sábado por la mañana, sé que cuesta. Hoy estamos de alguna forma celebrando el Día de los Museos, aunque ya ha pasado, o el mes de los museos, como a veces se trata a nivel institucional. Para nosotros es una idea muy grata que estemos aquí, porque estamos celebrando que hace apenas 2 o 3 semanas el ICOM aceptó la propuesta de que la Fortaleza se incorporara a la red de museos, ¿no?, internacional, lo que es el Centro Internacional de Museos, el ICOM. Además, como decía, el 18 es el Día Internacional de los Museos y este año el lema es la fuerza de los museos, ¿no? Se trata con ese lema de reflexionar sobre el poder que tenemos los museos, que tienen los museos en la sociedad actual, de hacer reflexionar, de pensar, de ser algunas veces guardianes de la memoria, ¿no? En este sentido hemos preparado una jornada donde a partir de ese lema reflexionemos conjuntamente de forma distendida y casi en la intimidad sobre el poder que tienen en la sociedad canaria o cómo debería ser el papel de los museos en la sociedad canaria, no solamente en cuanto a comunicación, su papel en el turismo, en cuanto a la difusión de nuestra cultura y nuestra identidad, o incluso como generadores y creadores de identidad, ¿no?, que eso es muy importante. Para ello se establecen 2 mesas, bueno, no hay mesas, como 2 bancadas de personas vinculadas al mundo de los museos, del turismo, de la comunicación, del estudio de la identidad o del patrimonio etnográfico. Y con eso vamos a intentar hablar un poquito. Les animo a ustedes también a participar libremente. Todo esto se va a grabar, así que tenemos que un poco, a la hora de hablar, intentarnos pisarnos las voces para que se entienda. Y esto luego se editará y de alguna forma pasará también a ser parte de la fuerza de los museos, del papel que tenemos los museos en la actualidad, ¿no? Doy de paso a Nona Pereira, directora general de Patrimonio Cultural, para que diga unas palabras y posteriormente Francisco García. Buenas mañanas. Una buena parte de la vida colectiva de algunas comunidades se muestra en los museos. Esa memoria encapsulada y ordenada que expuesta reglamentariamente permite recordarnos lo que somos, porque fuimos. Otros pueblos, sin embargo, aparentan ser museos en activo, porque sus memorias se practican, se viven y regeneran continuamente. En general, y para nosotras, los museos son centros que desprenden vida colectiva, punto de encuentro, secuencia narrada. Nos reconocemos en un libro, en una talla flamenca, en una vasija de barro, un molino de piedra o en el interior de una casa con alcoba si nos referimos a Gran Canaria. El museo, con un significativo componente identitario por su derivación de una determinada colectividad, es la luz que también guía a ciegas. Es ese lugar de sanación para recuerdos maltrechos, porque lo que el olvido destruye, la memoria lo va reconstruyendo, y cuanto más detallado sea el recuerdo, más insignificante es el olvido. Y sabemos cómo es vivir sin memoria, estar perdida sin el ayer, incapacitándonos para estar en el hoy. Pertenecemos a los museos porque siempre nos esperan. Cuando abren y programan, piensan en nosotras porque somos sus destinatarias. Nos fundimos con las imágenes poderosas que exponen en sus propuestas, de la misma forma que nos desleímos con determinadas orografías, con la Fortaleza, por ejemplo, si habitamos en este sector de la isla y más si hemos nacido en él. El valor del paisaje gran canario, que en los museos reside en la cohesión, en los vínculos irrompibles que permanecen serenos en nosotras, en la topofilia que mantenemos con el territorio, como el Machu Picchu se une a su comunidad. Los museos son centros de poder, guían nuestros pasos si estamos de viaje. Si se inaugura una exposición, en alguno de ellos regresamos a él. Las personas que frecuentan los museos son buenas confidentes de viaje. Los museos son esas cosas maravillosas que convierten a un pueblo o a una ciudad en hogar, al que siempre regresamos porque en él nos encontramos. Los museos son centros que parecen que siempre salen huyendo para el futuro, que, como diría César Manrique Cabrera, son contemporáneos del futuro, porque nunca caducan y siempre, y también nosotras por ello, somos contemporáneas
de lo venidero. A las personas que muestran predilección por los museos nos gusta más vivir que soñar la vida, y para vivirla hemos de saber quiénes somos y estar definidas, no condicionadas por el pasado, por el camino recorrido hasta el tiempo presente. A todos los museos del mundo se les otorga algunas efemérides, cumplen años y alcanzan logros. Centrándonos en este acto concreto, con él se conmemora la festividad de los museos, pero también la incorporación del Museo de la Fortaleza a la Red Internacional de Museos, al haberse integrado en el ICOM. Para su celebración, Tibicena, junto con el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, desarrolla una actividad centrada en el desarrollo de 2 mesas de debate sobre el protagonismo de los museos en la actualidad. Una de ellas se dedica a la programación y comunicación. A lo largo del tiempo que está previsto, 1 hora, ¿no?, de duración, expondrán cómo trabajan y cómo se posicionan los museos dentro del contexto actual, donde existe la oferta de posibilidades y donde el conocimiento y el ocio se entremezclan de forma evidente para facilitar el acceso a nuevos públicos. Se debatirá sobre la necesidad de renovar los contenidos temáticos a través de temas transversales, tales como identidad, igualdad, género, sostenibilidad, medio ambiente. Se deben colmatar de nuevas líneas museográficas. Y finalmente se discutirá sobre cómo llegar a ese público, al turístico mayormente, sobre todo con el papel de las redes sociales y los nuevos escenarios digitales. Participan Maite Aldunate Ruano, del Museo Diocesano de Arte Sacro de Las Palmas de Gran Canaria, Gilberto Moreno, director del Museo Elder de la Ciencia y Tecnología, y doña Mónica Palacio, directora de Programas de Comunicación de Marketing, Promoturo. Y la otra mesa se centra en el interrogante: ¿cumplen los museos los objetivos para los que fueron propuestos? Se analizará la función de los museos desde la perspectiva externa, desde los mensajes que se transmiten al exterior, en concreto, la importancia de los museos en la creación de identidad y si realmente esa identidad o nuestra historia está bien representada y, sobre todo, de qué manera. Se discutirá sobre el papel de la etnografía y el conocimiento tradicional en los museos y en la relevancia dentro del contexto museístico general. Participan don Francisco Mireles, historiador y antropólogo técnico de la FEDAC, don Marco Moreno Benítez, arqueólogo y gerente del Museo La Fortaleza, y don Raúl Vega, no lo conozco, Raúl Vega, periodista de la Agencia de Comunicación Creativa y coordinador de proyectos de la Fundación Canaria Tamaimo. Agradezco a la empresa Tibicena, al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la posibilidad de estar y de ser con ustedes. Les felicito por ese trabajo y por el empeño que tienen en desenterrar la historia canaria oculta. Muchas gracias y buen trabajo. Muchas gracias, señora directora general. Buenos días. En el nombre del Gobierno municipal, nuestra más cordial bienvenida a todos y a todas. Felicitar a la empresa Tibicena y en este caso a Marcos como responsable por la realización de estas jornadas hoy aquí en Santa Lucía y sobre todo por incorporarnos a la red internacional de museos. Yo creo que merecía la pena y es un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en esta zona de la isla de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Santa Lucía desde hace muchos años creó el área de identidad con el objetivo de impulsar la creación primero y luego impulsar las diferentes redes de museos que tenemos en el municipio. Tenemos 5 con el Museo de la Zafra, el Centro de Interpretación de la Sal, el Centro de Interpretación del Pastoreo, el Museo del Gofio, este Centro de Interpretación de la Fortaleza y en breve, porque se cerró durante esta semana con el Gobierno de Canarias, se iniciarán las obras de un museo en la zona del casco del municipio, muy cerca de la iglesia, que albergará la colección de la familia Sánchez Araña que estamos negociando con esta familia. Al igual también que durante esta semana hemos cerrado con el Cabildo de Gran Canaria la sesión para la gestión
del yacimiento arqueológico y de esta manera puedan trabajar de manera conjunta el Centro de Interpretación de la Fortaleza y el propio yacimiento arqueológico. Y sobre todo lo que quiero es agradecer que se puede trabajar de manera conjunta entre todas las administraciones. Esta es una apuesta decidida que está haciendo el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía. Sin la ayuda de los tres esto sería inviable. Hasta hace apenas 2 décadas a la fortaleza no se le había prestado la importancia que tiene. Y uno de los objetivos del Gobierno municipal ha sido desarrollarla, seguir con las campañas de excavación y de investigación, porque creo que la fortaleza debe ocupar el hueco en la importancia histórica de nuestro archipiélago. Nada más. Gracias a los participantes en la ponencia. Buen día y muchas gracias por estar en Santa Lucía de Tirajana. Pues nada, comenzamos la... por favor, los móviles, como estamos grabando, si los pueden poner en silencio. Hago una pequeña presentación de las ponentes y del ponente. Empiezo por Maite. Maite es licenciada en Filosofía y Letras en la rama de arte. La verdad que me mandó el currículum, tiene un sinfín, me lo dijo que no estaba actualizado y menos mal, un sinfín de informes de evaluación de patrimonio histórico, patrimonio artístico para diferentes empresas de restauración. Tiene un máster en archivística y museología y un experto en conservación preventiva, en museos y arte. Y desde el 97 estás trabajando en el Museo de Arte Sacro de la ciudad de Las Palmas, de la Catedral, en trabajos de organización de exposiciones, gestión de préstamos, básicamente lo que es la conservación, la vida del museo. A su lado está Mónica Palacio, de Promotur. Ella empieza en Bellas Artes, ¿verdad? En diseño industrial, si no recuerdo. Sí, gráfica industrial. Gráfica industrial. Y hace unos 14 años, creo que en el 98, entras a formar parte del Gobierno de Canarias en la parte de turismo. Bueno. Sí, aproximadamente, eso hizo tu currículum. En el 2008. 2008. Sí. 2008, sí. 2010, sí. Y ha tenido varios puestos de relevancia dentro de lo que es la institución. Bueno, tiene un máster también en comunicación y relaciones públicas. Y creo que ha sido directora de branding, directora de producto final, y ahora estás como directora de comunicación de comunicación al cliente final. Exactamente. O comunicación de marketing. Vale. Y a nosotros nos interesa mucho que estuvieras en los segmentos de naturaleza, turismo rural, turismo activo y cultural. Vale, pues por eso estás aquí. Y a su lado, José Gilberto Moreno. Él se inicia en la sanidad, bueno, y sigue en la sanidad. De hecho, el protocolo COVID de museos se lo debemos a él. Tiene varios grados, máster y cursos de expertos en sanidad pública, sanidad para temas de comunidad y demás. Y ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad dentro de la administración pública, ¿no? También es una apasionada de la historia, la historia local. Está en Salsipuedas ahí siempre recuperando historias y haciéndolas públicas, que son bastante interesantes. Y desde el año 2015 es director gerente del Museo ELDE de la Ciencia y la Tecnología. Pues nada, con esta mesa lo que vamos a intentar es un poco reflexionar, como decía, sobre el papel actual de los museos, los públicos los que nos visitan. Los museos suelen ser parece que llevamos en crisis desde que nacimos, estamos en crisis, se crean como elementos de guardar elementos identitarios o aparentemente nobles. Empezamos con las obras artísticas, pinacotecas, gabinetes de curiosidad en el siglo XIX y se han ido especializando, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la actualidad, sobre todo en Canarias, que estamos en un mundo donde el turismo, el sector turístico es tan importante para todos nosotros, para la sociedad en general, creo que es importante que desde los museos, de las personas que están vinculadas a la gestión turística o a la transmisión de esos mensajes, saber o pensar en cómo son los museos, si los museos que tenemos son válidos o no para ese objetivo final de la satisfacción del turista o la satisfacción nuestra de la población local. Nos sirve a nosotros
esos museos. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes, durante 5 o 7 minutos, los que consideren necesario, dentro de sus propias realidades profesionales en la actualidad, pudieran comentar cómo ven su trabajo, cómo ven el museo, cómo ven el museo en la sociedad actual, y intentar después, a partir de ahí, establecer un pequeño debate. Si quieres, Maite. A mí me encantó lo que dijo Nona, o sea, en la introducción. Los museos son centros de poder. Cualquiera que está organizando un viaje o piensa en un destino, o sea, mira lo que hay y automáticamente organiza su viaje en torno a los museos que quiere visitar, o por lo menos el público en el que yo me muevo. Y eso es una responsabilidad, o sea, para los museos, porque vas a ser transmisor de la realidad de un sitio, de conocimiento, y tienes la obligación de divulgar y educar, o sea, que eres un centro de poder, pero con una responsabilidad. Entonces yo, desde nuestro museo, asumimos eso como un peso, quiero decir, como una satisfacción, pero como un peso también, porque una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria viene gente muy diversa, o sea, de procedencia que no te imaginas. Hay gente que viene de Australia o gente ingleses, o sea, quiero decir, una cultura que no es la nuestra, ¿no? Entonces tienes que, un contenido como el nuestro, porque yo trabajo en un museo de arte sacro, tienes que saber cómo transmitirlo para que llegue a ese público tan diverso. A lo mejor es un museo diferente al Museo de la Ciencia, que a lo mejor de cualquier sitio llegas y lo captas fácil, o sea, tienes que tener un discurso que no sea muy elevado, que no sea muy bajo, intermedio, pero que transmita conocimiento y disfrute a la vez. Entonces, lo vemos como una responsabilidad y como un reto diario. Es verdad que un discurso que vamos preparando y adaptando según los tiempos, que son diferentes, porque la gente del arte sacro está acostumbrada a lo mejor ir al Prado y se encuentra entre una multitud de contenidos de iconografías el Cristo de Velázquez o la Anunciación de Giotto. Quiero decir, nosotros ya entras directamente a un museo donde ese va a ser todo el contenido. Entonces tienes que buscar un discurso, eso, lo que comentaba, adaptado a todos los públicos y que apetezca. Y es verdad que la gente, por ejemplo, se acerca a nuestro museo buscando pues obras importantísimas, ¿no? Antes comentaba con alguien, todo el mundo viene buscando el Cristo de Luján porque es como una obra ya señera, o sea, la gente llega a Las Palmas y quiere ver el Cristo de Luján Pérez. O yo qué sé, el arte flamenco, el siglo XVI, el que llega a Las Palmas entra preguntando, como llegaba ayer un señor de Nueva York, pues, por un portapás que tenemos atribuido a Cellini del siglo XVI. Eso es un orgullo para nosotros. Quiero decir que alguien llegue y, buenos días, ¿es aquí donde está el portapás del siglo XVI? Pues sí, pase. Nosotros encantados. O sea, o también tenemos la Virgen de Belén del siglo XVI, arte flamenco. O sea, viene mucha gente preguntando por eso. O sea, que a lo mejor no, es un museo que de primeras a la gente local no le resulta atractivo, sino un público que a lo mejor sea más intelectual, entre comillas, pero que sí que tiene peso y que intentamos que cada vez se acerque más a la gente, o sea, con las tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance y que, bueno, ponemos todo el empeño eso, en conservar, divulgar y que estamos encantados en que cada vez se vaya acercando más gente porque cada vez tenemos más público. Mónica. A ver, yo creo que Maite ha puesto varias claves sobre la mesa. Y desde el marketing nosotros nos enfocamos en función de los públicos. Y claro, cuando hablamos de museos hablamos como si fueran todos iguales y obviamente dentro de los recursos museísticos hay una variedad enorme y obviamente el Museo Diocesano no está enfocado al mismo público que el museo de él, y es que no creo que tampoco nunca, por mucho que intentemos bajar el discurso, atraiga al mismo tipo de público. Y no es tampoco creo que deba ser ese el objetivo. Yo creo que cada museo tiene que encontrar cuál es el público al que está dirigido y enfocar toda su comunicación a ese público para poder ser eficaz, porque cuanto más abarcas, menos aprietas, obviamente, ¿no? Eso por un lado. Después también tenemos que, desde el punto de vista del turismo, que siempre hay un discurso de, bueno, ¿cómo atraer el turismo? Bueno, pues lo mismo, pero desde el otro lado. No
no todos los turistas ni toda la población local tiene interés por la cultura. Cuando hablamos de cultura podemos hablar de cualquier cosa, pero bueno, por la cultura, ni por los museos, ni por según qué tipo de museos. Entonces, siempre estamos hablando de un pequeño segmento, porque eso es así, y normalmente siempre suele haber una crítica, subyace una crítica hacia el turismo de sol y playa, la que, bueno, yo me puedo incluir en, o sea, las cosas como son, ¿no? Pero yo precisamente llevo otros segmentos en la promoción, pero la realidad es que incluso dentro de la población local la mayoría hacemos o hacen turismo de sol y playa. Entonces, claro, intentamos que los turistas visiten los museos, el interior de la isla, o conozcan nuestra identidad, nuestra cultura, etcétera, cuando realmente siempre hay una parte mayoritaria de la población que no tiene interés por esas cosas. Yo quiero decir que muchas veces tenemos que poner los pies en la tierra. Yo he hecho viajes a Italia con personas que no tenían ningún interés en ver ni el Coliseo, ¿sabes? Que lo único que querían era ir de compras y tal. O sea, entonces las cosas son así y hay mucha gente así en el mundo y es también lícito que esas personas quieran venir a descansar y a tirarse a la Bartola. Es lícito, quiero decir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos a aquellos que realmente sí tienen un interés potencial por lo que nosotros podamos mostrar en cada uno de los centros, ¿no? Y para eso, pues, hay que enfocar la comunicación hacia ese público. José. Voy a intentar no variar porque el Museo Elder da una diversidad que hay que jugar con los objetivos de los recintos, ¿no? Hay una obligatoriedad de conservar y difundir nuestro patrimonio. Cada museo tiene sus propios objetivos y hay una obligatoriedad que sí es divulgar nuestra propia identidad, nuestros propios contenidos de cara a diferentes targets de población, ¿no? Entonces, hay museos específicos y todos prácticamente tienen unos apellidos, ¿no?, que están condicionados a una obligación de que hay que divulgar sus contenidos. Y por otro lado, ¿a quién debe ir dirigido, ¿no? Cuando aquí hablamos del poder de los museos, como bien se comentaban, también tenemos que influir en que tienen que visitarnos. Es decir, si ya tenemos una obligación de conservar nuestro patrimonio, de divulgarlo, de difundirlo, de mantener nuestra propia identidad como pueblo dentro de toda esa riqueza patrimonial que tenemos que dirigirlo a la población escolar que está en periodo de formación, a la población local que conozca su propia condición de donde vive y su propia historia y su propio contexto cultural, y a la población, porque al final los museos son recintos de turismo en destino, ¿vale? Es difícil que nadie venga a un museo de las islas expresamente en un viaje desde fuera, ¿no? Pero el turista local, una de sus principales ofertas, pues son los museos, porque precisamente condensan esa identidad, o deberían condensar esa identidad del sitio que visitan, ¿no? Entonces, al final, por un lado, están los objetivos y lo que tienes que hacer y cuál es el poder de los museos y su obligación, y por otro lado, a quién debe ir dirigido, ¿no? Nosotros en un museo como es la ciencia y la tecnología, que fundamentalmente los que oferta son experiencias de vivir, cómo hemos evolucionado, cómo han salido los inventos, cómo se desarrollan las diferentes sociedades, cómo la ciencia ha progresado desde un punto de que no teníamos nada a tener todo ahora, y de cómo la tecnología ha vivido. Al final creas experiencias a los diferentes grupos de población, ¿vale? Y entonces te puedes ver pues 10 colegios todos los días, 800 turistas y 1000 personas de grupo familiar, porque lo que quieres es vivir experiencia. Hay que saber marcar también bien, porque si nos ponemos en una actitud pasiva, ¿vale? Quien quiera venir al museo, pues yo tengo mi contenido, pues nada, pues puede ocurrir cosas como que han ocurrido, que ni siquiera somos autosostenibles en nuestros propios recintos, y han habido museos que ha habido que abrirlos las puertas abiertas y que sean gratuitos para que pueda venir la gente. Entonces eso es una crítica que tenemos que asumir, que no puede ser. Nosotros tenemos que vivir experiencia, incluso
Como bien decía la compañera, una de las cosas que hacemos, para nosotros todo el que cruza la puerta del museo es un analfabeto científico. No sabe absolutamente nada y tenemos que plantearlo también así, porque realmente es nuestra obligación divulgar la información que tenemos, ¿no? Cuando yo le doy clase a mis alumnos de la universidad, tengo que entender que no saben nada y por eso eres el docente. Los museos son docentes de toda una sociedad, pero además con una obligación, que tenemos que difundir nuestro patrimonio, nuestros contenidos, nuestra propia cultura, ¿no? Eso, poquito a poco, se ha ido evidenciando en la dinámica que tienen los museos y los recintos y los centros de interpretación culturales, turísticos, históricos, etnográficos, patrimoniales, que al final es crear experiencias para llamar a la gente y tú los secuestres incluso para decirle lo que le quieres decir. A lo mejor incluso vienen a otra cosa que tú los enganchas, pero también después tienes tu obligación de difundir esos contenidos y es un modo de secuestrarlo. Hace 15 años, y por no decir menos, hace 8 o 10 años los museos eran todos muy estáticos, todos. Ibas a un museo ahora y era exactamente igual que como ibas hace 20 años. Ibas a un museo ahora y cuando iban al museo, recuerdo cuando llego al museo hace 6 años, quien había ido porque era alumno del colegio, ¿vale? Y no había vuelto al Museo Elder, no había tenido otra oportunidad, no la habías invitado a vivir otra experiencia, ¿no? Todos los museos, prácticamente todos, lo que hemos visto y lo que vemos cuando nos reunimos, es que se quedan muy estáticos. Y a partir de hace unos poquitos años empezó la era de la dinamización, de los talleres, de las obras de teatro, de las actividades dentro de nuestros recintos, una manera de captar clientes para, en esa obligación de divulgar los contenidos, tenerlos ahí. Yo creo que es una asignatura pendiente de que muchas veces nos anquilosamos en el propio valor que tienen nuestros contenidos, que lo tienen, pero que si no los dinamizamos no los hacemos todo lo atractivo, por lo menos para captar el máximo público posible. Y al calor de lo que dices tú, José, sobre todo último, y también, pero creo que también Maite lo dejó caer y también lo nombró Mónica, no hay un riesgo de por ese intento, esa competición no escrita de sacar la cabeza de cada museo con respecto a la competencia que está al lado, aunque sean temas diferentes. El que va a visitar el museo, el que vino a buscar el portapaz de Gelini, posiblemente no le interese la física cuántica, o sí, no lo sabemos, pero que son públicos diferentes, pero en esa competencia, ¿cómo se posicionan los...? Porque claro, entiendo que el Museo de la Ciencia, que puede estar avalado por una administración pública, como puede ser el Gobierno de Canarias, puede ser muy diferente al espacio incluso físico que tiene el Museo de Arte Sacro, o podemos tener nosotros aquí. ¿Cómo podemos los museos, y ahora me meto con comunicación, es verdad que ahora están las redes sociales, que aparentemente facilitan, ¿cómo podemos los museos posicionarnos sin tener que rebajar el contenido? Los museos pequeños, porque los grandes creo que lo tienen mucho más sencillo, claro, para posicionarnos o intentar... Porque a mí no me interesa tener, por ejemplo, y perdón, 150.000 visitantes, no los admitiría, es que ni poniéndonos unos encima de otros que habrían aquí, ni el yacimiento, me quedaría sin yacimiento. ¿Cómo podemos tener un número de personas, de visitantes, para que sean viables económicamente, culturalmente, que sean sostenibles, pero sin tener que pegarnos codazos? ¿Cómo podemos articular la comunicación ahí? Yo eso lo veo complicado y cada museo tiene su realidad. O sea, no es lo mismo un museo, eso, lo que tú comentabas del gobierno autónomo como el nuestro. El nuestro nos autofinanciamos. Tenemos alguna subvención puntual de la red de museos de Canarias, con lo cual es complicado, es muy complicado. O sea, nosotros no nos autofinanciamos. Y yo a veces cuando se caen los ánimos, en mi museo siempre digo, recordemos lo que dice el ICOM, sin ánimo de lucro. Digo, vamos a agarrarnos a esto porque no es la realidad, pero bueno, vamos tirando. O sea, de momento no hemos tenido que cerrar y es complicado. Va buscando, sobre todo el museo nuestro, es muy difícil, el del Museo de la Ciencia, porque nosotros, gran parte de nuestros ingresos van destinados a restauración. No es lo mismo a lo mejor mantener este museo, quiero decir, un museo de sitio o un museo con otras características que el nuestro, o sea, porque evidentemente una obra del siglo XVI, lo último es restaurar, o sea, para eso está el trabajo del conservador, ¿no? Pero llega un momento que tienes que
restaurar o que tienes que invertir en conservación. O sea, la iluminación hay que estarla cambiando continuamente, los deshumidificadores, o sea, todo eso es una inversión constante que es completamente distinta a la de otro museo. Entonces, nosotros buscamos recursos, sobre todo con las entradas, las tiendas, arañando siempre que se puede por todos lados, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer, o sea, no vamos a hacer nunca el Thyssen, ni vamos a hacer el Museo de la Ciencia, pero bueno, ahí estamos y tenemos una labor importante. Y lo que tú decías, o sea, los museos cada vez son más dinámicos y la suerte que tenemos nosotros es que estamos en Vegeta. El museo en sí, o sea, el edificio en sí ya es un museo, o sea, es un museo histórico y eso atrae muchísima gente. O sea, de hecho, muchas veces cuando se buscan imágenes de la capital o buscan un icono potente que atraiga a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ponen la catedral y ponen el Patio de los Naranjos, que es donde está el museo nuestro. O sea, que quiero decir, nosotros la publicidad la tenemos ya gratis, ¿sabes? Que no tenemos que estar buscando, o sea, continuamente, que sí, que vamos con los turoperadores, los colegios ya vienen porque tienen que venir, porque su contenido está metido en la EBAU, o el que va a ir a la EBAU tiene que venir al Museo Diocesano, o sea, porque las pinturas que están ahí les van a caer en el examen. Quiero decir que nosotros eso ya lo tenemos seguro, los escolares, pero no, los escolares o sea, no les cobramos, evidentemente, eso es nuestro primer destino, o sea, que los niños aprendan lo que tú decías, que venga un escolar y que llegue ahí, que a lo mejor es la primera y la única vez en su vida que va a estar ahí, o sea, que tienes que aprovechar esa visita. Pero bueno, lo mismo es un museo privado que se autofinanza y estamos un poco ahí en la veleta, viendo ahí cómo va entrando lo que va entrando. O sea, completamente diferente a la realidad a la que puedes hablar tú. Es más dura, ¿eh? Bastante más dura, seguro. Bueno, a ver, yo es que creo que más o menos va todo de lo mismo. Yo creo que ella está dejándolo bien claro. Su museo tiene un público. Otra cosa es que después, porque es un público que está interesado en eso, y eso es así y va a ser así siempre, y ella lo tiene claro, no es el Thyssen ni es el Museo del Prado, lo sabe perfectamente. Lo que no se puede pretender es ir en contra de lo que es la realidad. Entonces, a ella la buscan, a su museo lo buscan aquellos que realmente están interesados. Entonces, ella lo que tiene es que comunicar en los canales especializados y específicos que van a ese público que realmente va a venir a lo mejor a las islas con una motivación principal de que existe el museo. Perdón, pero claro, desde los museos pequeños, donde yo incluyo la Fortaleza, ¿cómo llegamos a esos canales? O sea, no es que nos enteremos, sino cómo podemos llegar al turoperador, a la comunicación digital. Es que a lo mejor no es el turoperador, a lo mejor en tu caso sí, a lo mejor no es el turoperador porque probablemente el turoperador pues tenga que hacer una selección de visitas y vaya al Museo Elder y no al de ella, porque probablemente la mayoría del público sea más proclive a ver una exposición como la del Elder que la suya. Yo creo que ella tiene que ir por canales mucho más especializados, que ella sabe cuáles son, y ahí funcionará el boca a boca, en revistas especializadas, o sea, donde está realmente la gente que tiene interés por esto, en revistas de arte, yo qué sé, papers científicos, etcétera, y a partir de ahí en escuelas de arte, a partir de ahí donde está la gente que realmente está interesada en esto. Y son los que van a ir y lo van a buscar. Que después también es verdad que estando en una zona una zona como Vegeta, que es de paseo turístico, pues que entrará mucha gente a olisnear, claro. Pues sí, y pagarán la entrada, estupendo, ¿no? Pero bueno, eso es porque pasabas por ahí y entras, pero no porque nadie vaya a buscarlo, sino a priori ya está interesado en lo que ella ofrece. En los museos, al contrario, no se hacen competencia unos a otros. Yo creo que lo que hay que propiciar es que entre todos hagamos cultura de museo. Cuando uno sale de viaje como turista, tienes una oferta turística y siempre están los museos. Y el público potencial es público de museo, de que quiere saber condensado la identidad del lugar que está visitando, con diferentes temáticas, ¿vale? Con diferentes cosas. Pero yo creo que los museos indirectamente nos ayudamos unos a otros, sí, porque es la cultura del visitante que vienes a pasar aquí una semana y a lo mejor visitas un museo cada día, aunque sea 2 horas, te está dando mucha riqueza
patrimonial y de identidad del lugar que estás conociendo, independientemente del sol de la playa, de la naturaleza, de otras ofertas que tengas turísticas, de todo tipo, ¿vale? Pero al contrario de lo que creo, yo creo que ha habido una unificación en trabajar y además bastante hermanado en una línea de saber que tenemos que divulgar. Cuando en el Museo Elder hacemos algo, oye, vayan a visitar, si quieren profundizar más, pues en este sitio específico, en estos yacimientos ecológicos, en este centro de interpretación, en cualquiera de las propuestas que tenemos. Incluso, aprovechando que está la directora general, como en todos los museos puede haber pues siempre la oferta de todos los museos que existen en las islas, ¿no? Porque un cliente, un visitante te lleva a otro, ¿vale? Y te va a decir, pues tienes que ir a aquel museo porque está espectacular. Y no somos de los que robamos tiempo, ¿no? Todos nos autofinanciamos, los privados y los públicos, ¿eh? ¿Qué tenemos los públicos? Que tenemos la suerte de que abrimos las puertas con seguridad. Claro. ¿Vale? Pero después para dinamizarlo sí es cierto que nos tenemos que autofinanciar para generar las actividades, para generar ese dinamismo, ¿no? Y entonces, pero yo creo que en esa complicidad de divulgarnos, de ayudarnos, de complementarnos, de no estar pensando que estamos compitiendo. No, no creo que nos retroalimentamos, eso, lo que tú comentas. Nosotros llegan, nos preguntan, no, ¿y Colón? No, vaya a Colón. No, ahí las momias, no, vaya al Canario. Además, nosotros estamos como en una ruta. Y luego siempre les mandamos al Museo de la Ciencia también. Hay un turista que es el turista que va a visitar museos y es el turista explorador y es un tipo psicológico y no es el turista de sol y playa. O sea, el tío que se va a tirar en la hamaca no va a coger un día de sol para coger e ir a ver el museo de no sé qué. No, porque no es son motivaciones de viaje. Y el turista explorador viene a conocer. El problema del turista explorador es que no repite. El que repite es el de sol y playa, porque no le importa pasarse la vida yendo al mismo sitio y haciendo lo mismo, porque, lo digo, es un tipo psicológico, no le importa repetir, no quiere salir de su zona de confort. El explorador, al contrario, el problema es que probablemente no repita, y eso se ve en las estadísticas. Ya has visto el museo de tal, ya has visto el museo de cual, ya has ido aquí, ¿verdad? Y ya no vuelves a Gran Canaria porque no vas a volver a repetir los museos. Entonces ahí hay un problema y hay un riesgo, claro, que encima tienes que estar captando nuevo turismo cada vez, nuevos turistas, porque no puedes, es difícil convencer a la gente exploradora que repita viajes, ¿sabes? Pues nosotros tenemos visitantes que repiten año tras año, ingleses, o sea, un matrimonio de Brighton que viene todos los años, habla el inglés y todos los años, y siempre se encarga de decírselo a la persona de entrada, venimos porque nos encanta. Sí, bueno, siempre hay excepciones, pero el explorador en su misma, ¿sabes?, forma de ser lo que quiere es conocer algo nuevo y enfrentarse a retos cada vez, ¿sabes? Y salir de su zona de confort, no repetir, porque una vez que ya ha conocido, necesita retos nuevos, que siempre está el matrimonio de Brighton, obviamente, siempre hay una excepción, pero no es lo habitual. Y entra ahí la dinamización también de las actividades, ¿no? Nosotros tenemos convenios con turoperadores para ofertar el museo. El sitio estratégico del Museo Elder está frente al muelle de atraque de cruceros. Hacen un refugio las horas de tarde antes de volver a embarcar. Los propios del sur se le ofertan. Tienes una exposición específica. Ahora la exposición que tenemos de los cuerpos humanos reales, pues eso atraen a 1000 personas todos los días y haces promoción en las zonas turísticas porque son 8 exposiciones en el mundo, pues casualmente que está aquí, pues aprovechan y la ven, ¿no? Pero esa digamos, fidelidad te la puede hacer el cambio de contenidos para hacerlo. Pero sí es cierto que hay un turismo ocasional, puntual, que dentro de los 10 millones que podamos tener en las islas, pues va a ser siempre rotatorio. Pero ahí lo bueno es fijar la red de museos que tenemos, ¿no? Entonces, y estaba genial, antes del COVID existía el canal, ustedes lo tenían, el de la red de museos, que llegaba a todos los hoteles y a todos los barcos, que dejó de funcionar, y la verdad es que cabría mucho el abanico de nuevos visitantes a los museos. Porque es verdad que la gente iba a un López-San, encendía la tele y le salía... Lo tenían. Bueno, ahora está este canal aquí, el de Sureste, y lo promocionan todo. También, bueno, pero el gobierno de Canarias puede volver a activar el canal. Comentaba lo del turismo porque en los años, finales de los 80, los 90, cuando surge la idea de los parques arqueológicos,
surgió primero con Parque Lógica Norte, que era la idea de Celedonio Valerón, Cueva Pintada, Maipé. Se hicieron las cuentas de la leyera, básicamente. Se dijeron, bueno, si tenemos, en aquel entonces no eran 10 millones de visitantes, eran muchos menos. Pero se dijeron, bueno, si hay 8 millones de visitantes, un 8%, son 800.000 visitantes, a tantas pesetas, que es lo que tocaba, ¡buah! Nos forramos. Y incluso esto está publicado, ¿no? Y se decía que esos grandes centros iban a poder mantener a centros que eran deficitarios en cuanto a la investigación. Pues al final nos hemos dado cuenta que esos museos tampoco son viables en esos, por lo menos en esos números que se pensaron, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, y un poco al hilo de lo que están ustedes comentando, que no solamente hay que pensar en la población local, sino la escolar, la población local. Pero claro, el tema es cómo hacerlo. Es decir, evidentemente, volvemos a, y perdona que siempre te pongo como ejemplo de superdotado, de centros superdotados, ¿no? Que está muy bien, pero claro, los centros pequeños, el tema es cómo articularlos dentro de esa red de museos. Es decir, dotar la red de algo que vaya más allá de un nombre, de un tema institucional, y dotarlo anualmente. La Dirección General, verdad que en los últimos años está ayudando, pero dotarlo de forma que no dependa de una opción política, que no dependa de un momento, y incluso esas relaciones amigables que hay, que sean institucionales. Es decir, mira, vamos a ofertar que en todos los museos haya, pues, de alguna forma, información de los otros museos, o en la página web que sí la hay, de Promotur o del Cabildo, que hay información de todos los centros y pueda haber. Pero el problema para mí, que me sigue, es en qué mesa sentarnos, cómo hacerlo y cómo fijar un calendario de 5 o 10 años que para el turismo, que evidentemente, como tú decías, el inglés que llega aquí llega de casualidad. El turista francés sí sabemos que viene buscando esto, o el alemán que viene con naturaleza también llega buscando el centro, y ya empezamos a percibir perfiles turísticos muy concretos que sí están buscando, pues, arqueología, y que cuando ven que el centro cambia, pues vuelven al siguiente año buscando esa novedad, que es lo que decía José. La novedad hace que fideliza, ¿no?, a esos públicos, pero cómo hacerlo desde recursos medios bajos, y cómo esos grandes pueden también ayudar a los pequeñitos. Te voy a dimensionar un poco también para darte pistas, ¿no? Es decir, el Museo Alder tiene 5 trabajadores. Sí, 5 trabajadores. Después trabajan 50 personas, ¿vale? Porque son empresas de servicio. Pero hay que pensar una cosa. La rentabilidad de un museo es una rentabilidad absolutamente social y educativa. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es decir, toda la totalidad de los museos tienen que tener una implicación pública, porque estamos hablando de un aula abierta a la sociedad. Como mismo es un contexto, en nuestro caso, ciencia, evolutivo, sanitario, turístico, cultural, todos son educativos, ¿vale? Y es un contexto de inversión social de amplio espectro. Yo puedo tener 300.000 visitantes al año, ella puede tener 15.000, ¿vale? Pero estamos hablando de amplio espectro, de la imagen de nuestra sociedad. Y eso es una inversión, ¿vale? Nosotros hemos escalonado el poder realizar más cosas porque tenemos más ingresos que cogemos con los turoperadores, que los colegios, vienen 10 colegios al día y ya estamos dando cita para el curso que viene, pero 2 son privados y sí te pagan, ¿vale? El público familiar, si tú dinamizas entradas, pues te pagan los 4 euros y se convierten al año en 400.000 euros. ¿Vale? El turista que te paga 6 euros y se convierte al año en 600.000 euros. Entonces, estás creando tú una autofinanciación propia también del producto que vayas a dar y recibas. Pero una inversión pública tiene que haber, porque somos un condicionante social. Es decir, mis 60.000 escolares, nosotros les damos una masterclass gratuita que le damos al año. Pero eso es una inversión. Y en el caso del Museo Elder, que tiene la parte del gobierno, ya es el único museo que tiene el gobierno de Canarias, ¿vale?, por su tipología de ciencia y tecnología, pero la mitad de su patronato es la universidad, ¿vale? Y es la universidad la que marca el rigor científico, la que nos pone a los profesores a dirigir el museo, las que tiene el contexto de dotar los contenidos. Y eso le da un marco de nobleza, de contenido, de rigor, en este caso científico, de evidencia, que hay que decírselo a la sociedad. Que la red de museos tiene que hacer a su propia población local orgullosa de los productos que tiene, ¿vale? De que vengan a todos los museos, de que paguen 2 euros. ¿Por qué no pueden pagar 2 euros? Claro. Y si 20.000 personas pagan 2 euros, pues son 40.000 euros, ¿vale? Y puedes hacer un montón de cosas. Y a más cosas hagas, más clientes tendrás. Pero no hay que pensar en que tengamos que ser autosuficientes. Lo de ella es una heroína, ¿no?
Porque claro, hay que mantener un museo sin recursos, sino que estamos hablando de inversiones sociales para nuestro propio contexto social. El hacernos orgullosos y el ganar el público local, ¿vale? Que nosotros hacemos, como bien dice también, sol y playa, hace que el visitante externo venga y se produce una fuente de ingresos. Tenemos que ser creativos también para solucionarlo, pero no pensar que tenemos que autofinanciarnos, no. Tenemos que tener muy claro que esto es un servicio público de alta calidad, de altísima calidad, y que mantiene la cultura y la identidad de nuestra tierra. O sea, presumimos, vamos a otros sitios de ver cosas, no desde el punto de vista turístico, sino de que bien cuidan su entorno, su pueblo, sus raíces, ¿tal? Y nosotros no debemos hacer, más que nunca, que estamos más lejos de todos, que estamos en la tricontinentalidad, que tenemos una cultura propia con raíces más definidas probablemente que ningún otro pueblo, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente de acuerdo, que nos ha dejado totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Una cosita que acabas de nombrar, el tema ¿Me ha dejado? del tema del pago. Recientemente algunas instituciones han decidido, no sé si se volvió atrás, la gratuidad de los museos. ¿Qué opinión les merece para locales y qué opinión les merece? Para los locales. No, para todo público en general se ponía como gratis, ¿no? Los museos y... Para mí es un error absoluto, ¿vale? Somos el mal ejemplo. No tenemos problemas de público ni de dinero, de momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque llega al público. Yo creo que es restarle valor. Siempre decimos esa palabra, ¿no? Le restamos valor, el no poner entrada y tal. Hay que tener otra creatividad para activar. Es decir, si ya no te venía gente, tomas la decisión de hacerlo gratuito, parece que le estás quitando valor, pues menos gente te viene, ¿vale? Yo creo que hay que tener otra creatividad en saber el poder de captación, la riqueza divulgativa y difusora que tenemos para crear ese atractivo. Y yo creo que hay muchas fórmulas para crear el atractivo. Que estamos hablando que para ir a un cine te gastas 20 euros porque te cuesta más cara las roscas y la cola que la película del cine. Para activar, para tener el móvil, para tomarte un desayuno por fuera. Y la entrada al museo cuesta menos que cualquier cosa de eso, ¿vale? Y vas a tener una experiencia de riqueza de contenido, de orgullo, de cultura, de vivir pues una divulgación de nobleza, de rigor, que no vas a tener en ningún otro, y no le vamos a cobrar 2, 3, 4 euros, que estamos hablando de esas cantidades, ¿no? Y entonces a mí me parece un error. Hay que ser muy creativo. Promotura aquí va muy por delante en el poder de atracción, pero los museos tenemos que reunirnos, ¿vale? Y eso se está haciendo y se hace la próxima semana, además, en el Congreso de Museos de Canarias, ¿vale? Para decir cómo atraer a nuestra población y a la población turista a nuestros recintos con valor, ¿vale? Otra cosa, que tengamos esa inversión social que decíamos antes y que te permita, sin restar la afluencia de visitantes, el que sea gratuito, pues oye, adelante. Siempre es una accesibilidad para todo el mundo al 100%, que también se agradece. Pero insisto que hay fórmulas para todo. Nosotros es que nuestro museo, al ser de titularidad eclesiástica, quiero decir, a ustedes les rige la universidad, a nosotros las pautas nos las marca el obispado. Entonces, para ellos un ciudadano, quiero decir, de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, pertenece a la diócesis y tiene que entrar gratis. Entonces, ahí tenemos otro filtro, otra complicación más. Pero bueno, es que pertenece a la iglesia y la gente, sobre todo las personas mayores, ven la iglesia como que es algo de todos y que les cobres una entrada, y bueno, eso es un insulto en toda regla, además, ¿sabes? Con lo cual también tenemos una parte del público que tiene entrada gratuita. Vaya. Sí, Hay que poner lo de las velas, que las monedas las que se velas encienden, ahí, las pero velas eso ahí. es la catedral, no es el museo. Ponlo allí. Eso, tal, por eso tú dices la universidad, la titularidad nuestra es eclesiástica, o sea que tienen otro mensaje, entonces es complicado. La conservación va por un lado, el mensaje va por otro, Sí. es difícil. Pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Seguimos ahí en la brecha. Una pregunta, Mónica, para no dejarte. Con el tema de las campañas de publicidad, marketing que hace Promotur, por ejemplo, cuando se hizo Buey de Belingo, que era dedicada a la población local,
se piensa en algún momento en el sector, no vamos a llamar museo porque sé que es muy concreto y como hemos hablado hay muchas casuísticas dentro del mundo de los museos, del sector cultural, ¿se incluye ahí o...? A ver, esto es un poco, no me quiero extender demasiado, pero a ver, el sector cultural, ¿qué es el sector cultural? En fin, ¿qué es lo del Circo del Sol o, o el Risco Caído? ¿Sabes? Que el sector cultural es una cosa tan amplia que... a ver, además, quiero dejarlo claro, nosotros en Promotour, que somos Islas Canarias, hacemos promoción del archipiélago completo, con lo cual nuestra posibilidad de bajar al producto de cada isla es mucho menor. Entonces durante una época nos habíamos mantenido un poco en una comunicación a nivel de marca Islas Canarias, en un nivel bastante elevado, porque no tenemos capacidad, ni siquiera el personal que somos, que también somos 4 gatos, las cosas como son, o sea, allí el conocimiento que tenemos del producto es por el que aportamos personalmente cada uno de nosotros, ¿sabes? Es por nuestro bagaje cultural, no porque nos hagan tours ni, ni venga nadie a darnos formación de producto, ¿no? Pero bueno, se entendía en un principio los primeros años que yo llegué a Promotour, la promoción cultural era una especie de añadido al sol y playa. Se consideraba que, de hecho, el 90% de nuestro turismo, el 90% es sol y playa. Entonces, de ese 90% entendíamos que había diferentes tipos de submotivación dentro del sol y playa. O sea, venían con una primera intención de descanso, pero después dentro de esa gente había algunos que descanso con conocimiento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, cuando está nublado, pues a lo mejor coge y dice, pues hoy me voy. Entonces, claro, elige probablemente o lo que está más cerca, lo que le coge de paso, o lo que considera más espectacular. Entonces, un día va a Las Palmas, a lo mejor, ¿no? Claro, yo lo que un poco he llegado, ya cada vez, poco a poco, después a partir del 2018, empezamos a tener un presupuesto para hacer promoción dentro de lo que llamábamos una plataforma de cultura. Pero es que esa que la llevo yo, pero esa misma plataforma de cultura es que era un poco como inabarcable, porque que era, por un lado, ¿sabes? El Museo de Arte Moderno, ¿sabes? O no, o antiguo, o arqueología, o identidad, o al contrario, modernidad, o no, o Néstor, o lo otro, las momias, ¿sabes? Entonces, claro, es que no sé ni por dónde empezar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco que la cultura hay que segmentarla también y ver lo que decía desde un principio, o sea, a quién le interesa el patrimonio y la identidad. Pues a lo mejor a un turista que está más interesado por temas, pues a lo mejor de turismo rural o turismo de interior, diríamos, en nuestras islas, alguien que está, por supuesto, explorador, que probablemente no viene con un tour operador, viene él solo, porque la psicología del explorador es organizarse su propio viaje, a lo mejor se hospeda en una casa rural, en una casa vacacional, no en un hotel, no en una zona de turismo, de resort turístico. Entonces, ir buscando tu nicho de visitantes, ¿no? Y tener claro cuál es el perfil de tu visitante y centrarte ahí en los canales a los que puedes llegar a ese tipo de nicho. Probablemente, pues a lo mejor hoy en día con la publicidad en Internet, pues es muy fácil porque segmentas, ¿no? En Facebook y tal por motivaciones y sabes qué vas a comunicar a esas personas. Después, otro dilema que tengo yo misma es, sí, tú puedes comunicar que en las Islas Canarias se trae una identidad o una cultura, una historia, un patrimonio, pero realmente es una motivación para informarles de detalles, como por ejemplo, existe este museo concreto o este otro, cuando ellos están en la fase de inspiración, en origen, o eso es algo que les interesa más cuando ya están aquí. ¿Sabes? Cuando a lo mejor cuando llegan
yo creo que cuando están aquí, a mí sí que me parece que se les debería informar y me parece muy buena idea que en cada museo haya información de otros museos, porque ya la persona que ha entrado en un museo ya demuestra un interés por hacer visitas museísticas, con lo cual probablemente esté abierto a visitar otros ese mismo día o al día siguiente, tal, pero que no es lo mismo en la comunicación que haces en origen, en los cuales le dices que le estés hablando cuando todavía no ha elegido ni isla, ¿sabes? Que le estés hablando de un museo en concreto, de otro, o sea, tienes que hacer una comunicación a un nivel más alto, ¿sabes? Y no entrar, porque probablemente no. Y después también está el hecho de que, bueno, cuando lo que vendes es cultura e identidad, pues también tienes un problema, y es que la competencia es del globo terráqueo, claro, porque cultura e identidad la hay en todos los sitios, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que ir bajando, ¿no? Y yo creo que lo que le llaman el funnel de conversión, pues cuando llegan aquí es cuando debería haber mucha información de lo que pueden hacer, y ya están aquí, ya los tienes, entonces en ese momento, ¿sabes? En los museos e incluso a lo mejor en el casco del pueblo, que sepas que tienes todo esto para ver, con señalética clara, que no está clara, ¿sabes? Que yo ya había estado aquí y así todo casi no llego, ¿sabes? Lo metí en Google Maps y tampoco, porque ponía museo y no aparecía, centro de interpretación, no sé qué, claro, para llegar a eso, ¿sabes? Entonces, pues claro, facilitar todo eso, porque cuando los tienes aquí y en Vegeta, pues claro, cuando los están paseando, es fácil que entren, ¿no? Si la puerta está abierta y hay una buena señalética con todos los museos que tienes a visitar, por ejemplo, allí en la Plaza Santa Ana, no, en algún sitio, ¿qué es lo que tienes allí? El Museo Canario allí, el otro allá, tal, y tú estás paseando, ay, mira, pues está aquí, a la vuelta de la esquina, coges y entras. No, Pero es que luego no hay ni eso, ¿sabes? los visitantes también se ligan a ciertos acontecimientos. Nosotros es lo que percibimos. Por ejemplo, está el Festival de Ópera. O sea, hay un turismo del Festival de Ópera porque hay gente que va al Festival de Ópera de las Palmas de Gran Canaria. O sea, y ese tipo de turista no viene a ver a nosotros, porque a esa gente le gusta el tipo de exposición nuestra. Claro, pues O por el Festival ejemplo, de Zarzuela, o cuando hay una obra de teatro en el Cuyá. O sea, nosotros sabemos que hay obra de teatro en el Cuyá porque vienen toda la gente que viene a actuar en el Cuyá y todo lo que... Ay, viste, bueno, todos los actores van a nuestro museo. O sea, es un tipo bueno, de pues ya, público ligado a la cultura también. pues claro, pues ya sabes cuáles son los canales Claro. por donde Ligarlo a los comunicar. acontecimientos, eso, claro. Claro, y llegar a acuerdos con la gente del auditorio, con la gente del Cuyás, y decirles, oye, pues mira, cuando te vengan, dales información. Claro. Ahí está la clave. Yo tengo el acuario enfrente y el hombre loco para que vayan todos los del museo al acuario del... Lo que pasa es que como es muy alemán, quiere que paguen 10 veces más en su acuario que en el museo. Y entonces, claro, no le llegan tanto. Vamos terminando. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, es el momento. Anímense. Atrás. Bueno, está Octavio, el compañero, con el micro. Que con respecto a lo de los museos, que la gente, por ejemplo, aquí ha llegado gente y ve que tiene que pagar 4 o 2 euros y da la vuelta, canarios, suelen ser canarios, yo creo que aquí está fallando un poco la educación, el sistema educativo. Porque, por ejemplo, lo que se inculca es de vamos a ir a tal museo, sí, pero no nos animan a ir a ese museo. El propio profesor, hay veces, por ejemplo, suele ser el de historia, el que suele fallar. No, y no estoy diciendo que no sea profesional por esto, ¿sabes? La información que tienen estas personas en la cabeza es increíble. Pero sí es verdad que a lo mejor a un adolescente no le llega la manera en la que da la clase y no le hace interesarse por lo que es la cultura aborigen en Canarias, hablando de Canarias, o la romana, la que sea. Entonces yo creo que en ese punto de llego a un centro de interpretación, un museo, y me ponen el precio ahí, ellos no nos están inculcando el pagar esto va a merecer la pena, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo estudié en el Seo Tunte y normalmente las visitas eran gratis, a la visión del estudiante. A lo mejor después el gobierno lo subvencionaba, cualquier rollo. Entonces, yo no, porque a mí no me importa pagar, a lo mejor ir a un museo, porque sé lo que es a día de hoy, estudié ahí información, porque tuve profesores que me
supieron en su día inculcarme el empaparme de cultura, ya sea la mía o la de otro país. Entonces, yo creo que aquí en lo que están fallando es en lo que es la educación. Señores, paguen 2 euros, que con 2 euros puedes empaparte de una manera impresionante de cualquier cultura de la zona. Yo desconocía muchas cosas de lo que es la caldera de Tirajana y hasta que no entré a hacer las prácticas, pero yo estoy en práctica, aquí, con ver el panel que está, creo que detrás de ese verde, no sabía que la caldera de Tirajana tenía tal cantidad de yacimientos arqueológicos por estudiar. Entonces, somos inconscientes de la cultura que nos rodea, ya sea ancestral o de civilizaciones extintas, porque al final no nos demuestran eso en los institutos, les dan más importancia a la Primera, Segunda Guerra Mundial que a la propia cultura de aquí. Yo aprendí historia de Canarias porque mi profesor de segundo, y esto lo estoy diciendo porque él no los dijo, me voy a saltar el programa educativo y le voy a enseñar cultura de Canarias. Y nos dio la historia de cada una de las 7 islas, 8 ahora que, bueno, nos extendimos, nos estamos reconociendo lo gracioso como tal. Entonces, yo, mi opinión, según lo que usted dijo, llega y le cuesta pagar 2, 4 euros, creo que el problema radica en la educación que nos inculcan desde que somos pequeños, no le dan esa importancia. A lo mejor eso ha cambiado, no lo sé, porque yo ya hace tiempo que pasé la ESO, lo que es la ESO, pero yo creo que radica ahí, básicamente. Qué bueno lo que comentas, ¿vale? Pero tú imagínate que él ya ha dado dónde tenemos que ir a buscar clientela también, ¿no? Y que también sea valorable el poder que tenemos los museos. Si yo te digo a ti ahora mismo, no sé cómo es tu nombre. Juanma, mira, tengo una incubadora en el Museo Elder que yo sé exactamente por la temperatura que hacemos y por los días de incubación cuándo nace el pollo allí. Y quiero que lo veas justo de 10 a 11 mañana domingo. Después te voy a invitar a que te pongas una realidad virtual, subirte a 100 pisos de un ascensor para que veas todo el panorama de nuestra isla y después vas a vivir una experiencia. Te voy a entrar con el ratón Pérez en su laboratorio para que veas cómo investiga y por qué algunos dientes duran más que otros. Aparte de un laboratorio marino donde vas a ver cetáceos que solo se ven en nuestros mares, pero tú con un periscopio los vas a ver real y vas a ver todas sus partes. Y después toda la evolución de diferentes inventos que ha habido en el mundo. Casualmente ahora también puedes ver cuerpos humanos reales para ver cómo somos por dentro. Esto puede costar un disparate, pero tú mañana por 4 euros puedes vivir todas estas experiencias. ¿Vale? Entonces yo esto te lo quiero decir. No sé si vas a ir mañana o no, ¿vale? Pero a lo mejor te animo. Debería. Si el sector educativo no plantea la visita a los museos como ir a una excursión, ¿vale? Porque del 100%, que fíjate lo que te voy a decir, de 400 centros educativos que van al Museo Elder al año, 400 centros educativos, ¿vale? Solo un 0,7% pide la guía pedagógica antes y trabaja la visita después, ¿vale? El planteamiento es ir a una excursión. Esto hay que hacer una pedagogía, como tú bien dices, ¿vale? Tenemos que ir a buscar clientes también a los colegios, hacerlos orgullosos. Mañana van a ir a vivir una experiencia brutal. Van a ver cuadros en el Museo Sacro, van a ver unas obras de arte, van a ver un patrimonio que tiene cada uno de ellos una historia detrás que les va a sorprender. Y lo tienen que valorar porque ustedes son gente que viven aquí y hay que ver la identidad y el valor que tenemos nosotros. Esto tenemos que inculcarlo desde pequeños, desde los colegios, porque tú después a tus amigos, cuando vayas creciendo, cuando vuelvas, serás fidelizado a ir a los museos a ver qué ha cambiado y qué no tiene, pero claro, es una cultura de marketing duradera y en este caso a nuestra población local, y tú has dado además con el contexto de la población escolar. No puede ser la visita al museo como ir a visitar la fábrica tropical o la de yogures Calice, ¿vale? No, estamos hablando de algo que está dentro de tu currículum educativo. Estamos hablando de algo de una masterclass que tiene que ser trabajado antes, durante y después, y hay que valorarlo. ¿Eso está claro? Y entonces valorarás que se paguen 2 o 4 euros a esa entrada. Y valorarás en tu colegio, perdona Marcos, que se te dé gratis cuando vas con el colegio. Voy a ir gratis. Eso tiene que ser, y yo se lo digo a
al personal del museo, cada vez que alguien viene al museo, es un día de fiesta para el que entra. Somos privilegiados los museos de que alguien haya elegido en su día libre, en su tiempo de ocio, venir a visitarnos. Eso tiene que ser un regalazo, ¿vale? Es como tú y vamos a plantear otro tipo que viene un espectáculo único y tal, antes nombraba el Circo del Sol, te he regalado la entrada al Circo del Sol. Pues hay que valorarlo en ese contexto y en ese estatus. Si les parece bien, vamos terminando en esta mesa, nos echamos un café y continuamos después.